El encuentro de hoy se trata de delegación, ¿sí? Delegar como emprendedor. Aprende a delegar y enfócate en lo importante. Bien. Bueno, este es un tema digamos que por ahí no se ve usualmente que se trate, pero es sumamente, digamos, importante conocerlo y como empezar, digamos, a bucear en esas aguas, si se quiere, ¿sí? Para el encuentro, las pautas, si ustedes quieren, digamos, participar, tienen que levantar la mano, ¿sí? Para aportar, comentar o consultar, les pido que silencien los teléfonos, ¿sí? Y una cuestión adicional, cuando yo levante la mano derecha, ¿sí? Todos deben hacer silencio y levantar la mano izquierda, ¿sí? Como una, digamos, para funcionar como grupo, ¿sí? Así que si me ven así, bien, ok, bien ahí, Cecilio. Si me ven con la mano derecha levantada, levantan la mano izquierda y hacen silencio. Bien. Bueno, bien, les pido permiso para entrenarlos como coach, con dedito arriba, por favor. Excelente, bien. Muchas gracias. Bien, y ahora como para comenzar, ¿conocen este esquema? ¿No? ¿Sí? Bien, siempre lo presento, por ahí los que ya han venido a otros encuentros ya lo conocen. Este señor Glaser dice que aprendemos de esta forma, ¿sí? Como se ve en la presentación, aprendemos un 10% de lo que leemos, un 20% de lo que oímos, ¿sí? Un 30% de lo que vemos, un 50% de lo que vemos y oímos, un 70% de lo que discutimos con otras personas, ¿sí? Un 80% de lo que probamos y un 95% de lo que enseñamos. No se alcanza a leer allá abajo. Así que, digamos, el aprendizaje es por todos estos canales, ¿sí? Por eso es que en las presentaciones hago un esfuerzo para que ustedes tengan una participación relativamente activa, digamos, ¿sí? Así que, en consistencia con esto, y como ustedes me habilitaron para hacer como coach, digamos, vamos a hacer una dinámica, en breve. El objetivo de este encuentro es incorporar herramientas para ser más efectivos al delegar actividades y tareas en mi negocio, ¿sí? Básicamente es eso. Vamos a conversar y reflexionar acerca de cómo delegar de manera efectiva, ¿sí? Por ahí me ha pasado en otras presentaciones que en el ánimo de querer dar más, digamos, se me va del tiempo asignado, ¿sí? Así que en esta ocasión dije, no, voy a focalizarlo más al tema y más vale nos quedamos un ratito, conversamos, porque por ahí hay personas que ya se comprometieron después de las 18, ¿sí? Así que con esa idea vamos a estar bien enfocados ahí. Y por otro lado, como objetivo es compartir un espacio de tiempo agradable y ameno, ¿sí? Por ahí la vieja escuela, cuando nos íbamos a capacitar, todo tenía que estar en silencio y ordenados así, en fila, como están ordenados ustedes, ¿sí? Pero los nuevos paradigmas, digamos, señalan que, digamos, como que tenemos que romper estas estructuras. Así que con ese objetivo vamos a empezar a movernos un poco, ¿sí? En breve. Este es el mapa mental del encuentro, delegación efectiva. Vamos a ver unas nociones generales sobre delegación, sus componentes, el proceso de la delegación y un bonus que sirve para coordinar las actividades dentro del negocio, que es POP, promesas, ofertas y pedidos, ¿sí? Bien, bueno, nos metemos de lleno ya con la delegación. Capaz que ustedes me comentan quién de acá tiene personas a cargo. Sí, que levante la mano. Ok, bien. ¿Se han tenido cuenta? ¿También? Vos actualmente no. Ok. Así que vamos a clasificar así. ¿Quién tiene actualmente y quién ha tenido? Primero los que tienen. Arriba la mano.
Ok, ¿y quién ha tenido? Ok, bien, bárbaro. Bueno, delegar. Ya como les decía, es un tema súper importante que usualmente no se conversa, no se toca. Delegar es dar a una persona a otra la jurisdicción que tiene por su oficio para que haga sus veces o conferir su representación, ¿sí? Esa es como la definición estricta. Nosotros cuando delegamos una actividad, es decir, delegamos un conjunto de tareas, ¿sí? Que representan, o sea, unidas las tareas es una actividad. Además de delegar la actividad, delegamos o deberíamos delegar la autoridad y los recursos para que la persona que asume la actividad, el delegado, digamos, lleve a cabo la función, ¿sí? El profesor Juan Carlos Ayala dice que la delegación es un proceso fundamental de la gestión de un administrador y a su vez el más complejo y difícil de llevar a cabo en forma efectiva. Así que si el profesor Juan Carlos Ayala, él es licenciado en Administración, especialista en Recursos Humanos, es finado ya, pobre señor, fue mi profesor en la facultad y fue gerente de Cabal, de la tarjeta, por mucho tiempo. Si este señor dice que es un proceso complejo y difícil de llevar a cabo en forma efectiva, debemos prestarle un poco de atención, ¿sí? Bien, ¿cuál es el origen o la causa de la delegación? O una de las causas es el crecimiento de la organización. Por ahí había alguien, ¿quién era? Que estaba teniendo más demanda por allá atrás, ¿verdad? Ah, ok. Bien, cuando empezamos a tener más demanda de nuestros productos o servicios, es necesario que empecemos a contratar personal. Entonces, es ahí donde debemos empezar a prestarle atención a este fenómeno de la delegación. ¿Por qué es importante delegar? Porque nos ayuda a administrar nuestro tiempo, ¿sí? Si nosotros pretendemos hacer todas las labores de nuestro negocio, en ocasiones nos pasa que nos encontramos en actividades rutinarias, ¿sí? Por ejemplo, ir a hacer depósitos en el banco, ¿sí? O revisar los correos electrónicos, por ejemplo, o revisar el WhatsApp. Entonces, si nosotros empezamos a delegar estas actividades que son como más rutinarias, empezamos a ganar tiempo y podemos empezar a prestarle atención a cuestiones importantes del negocio, como por ejemplo el marketing o las ventas, ¿sí? O empezar a ocuparnos de la gente que nos acompaña, ¿sí? Que es una cuestión en algunas organizaciones un poco olvidada, ¿sí? Y que requiere de nuestra atención como directivos, digamos, ¿sí? Así que, por un lado, facilita la administración del tiempo. Después, delegar facilita el involucramiento. A mí me ha pasado de conversar con muchos emprendedores y siempre me cuentan, digamos, me dicen que la gente que trabaja para ellos no está involucrada, ¿sí? Es decir, que va de manera monótona al negocio y como que no se compromete, que no entrega más o lo que espera, ¿sí? Entonces, delegar facilita el involucramiento, porque delegar de la forma que ya les comentaba, asignando las tareas de manera apropiada, asignando también la autoridad y la responsabilidad. La persona de ese modo empieza a sentirse parte del negocio, de parte del emprendimiento, ¿sí? Bien, desarrolla a los colaboradores porque, digamos, el colaborador profesionalmente empieza a crecer. Cuando nosotros delegamos, como les decía, de este modo que estamos tratando, ¿sí? Bien, facilita o amplía el espectro de control, porque también nosotros cuando hacemos todas las actividades es difícil que podamos mantener bajo control todo, ¿sí? Entonces, cuando delegamos de manera efectiva,
hay otra persona que juega para nuestro equipo que está controlando, digamos, más de cerca, ¿sí? También mejora la toma de decisiones y mejora la comunicación interna. Bien. Básicamente, delegar facilita la gestión empresaria, ¿sí? Por ahí no delegamos o no buscamos colaboradores porque entendemos que vamos a tener un costo más, ¿sí? Pero ustedes, digamos, yo los invito a que cambien este enfoque y piensen en que si delegan, si contratan a alguien, van a poder empezar a concentrarse en cosas más importantes y van a dejar de hacer lo rutinario. Por ejemplo, como les decía, ir al banco, ¿sí? A depositar cheques o esperar en la cola del banco a que nos atiendan, ¿sí? Así que eso. Bien, hasta acá, ¿alguna cuestión que quieran destacar, preguntar? Sin preguntas, hasta acá venimos bien. Señor, ¿usted? ¿No? Bien, ok. Bueno, componentes de la delegación. A mí me gusta hablar de componentes y no de características, porque da la sensación, siempre doy el mismo ejemplo, cuando hablamos de componentes, da la sensación de que son elementos de algo, ¿sí? Y si, digamos, si esos elementos no están, no vamos a obtener o no vamos a lograr lo que pretendemos. Por ejemplo, si queremos hacer una torta de harina integral, ¿sí? Uno de los componentes va a ser harina integral, ¿sí? Y otro de los componentes puede ser stevia, semillas, ¿sí? Para lograr la torta de harina integral, ¿sí? Si nosotros no tenemos harina integral, va a ser otra cosa, no va a ser una torta de harina integral. Entonces, cuando hablo de estos fenómenos que son como más abstractos, digamos, como la delegación, o la visión o la misión, que son conceptos, digamos, como abstractos, hablo de componentes o elementos, ¿sí? Entonces, componentes de la delegación, por un lado tenemos la asignación de deberes, ¿sí? La asignación de autoridad y la responsabilidad. Esos son los tres elementos que componen el fenómeno de la delegación, ¿sí? Bien, a mí me ha pasado de experimentar delegaciones ayudando a algunos empresarios y en mí, en carne propia también, digamos, cuando empecé con mi carrera laboral, en la que se me delegaban algunas funciones y yo ni siquiera sabía que me la habían delegado, ¿sí? Entonces, digamos, esto de la comunicación que les hablaba hace un ratito y esto de la asignación de deberes es, digamos, sumamente relevante. Cuando hablamos de asignación de deberes, en particular, digamos, lo que compone la asignación de deberes es la descripción del puesto de trabajo, los objetivos que tiene que cumplir la persona que va a desempeñar la función, la visión del puesto de trabajo, la misión y el propósito que tiene que lograr esa persona, ¿sí? Los plazos, los procesos y los procedimientos. Todo eso debería estar claro en la asignación de deberes, que es uno de los elementos que componen la delegación, ¿sí? Asignación de deberes. La descripción de puesto de trabajo. ¿Alguien ha armado alguna vez acá una descripción de puesto de trabajo? Sí, Cecilia. Espectacular. Básicamente es describir las labores que nosotros queremos que el colaborador desempeñe, ¿sí? No sé, realizar depósitos bancarios, siguiendo con el ejemplo del banco.
registrar los comprobantes de compra en la planilla de Excel, ¿sí? Realizar las cobranzas. Eso sería como una descripción de las labores del puesto, ¿sí? Además de realizar esa descripción exhaustiva, digamos, ¿sí? De todo lo que tiene que hacer la persona digamos que nos va a acompañar, nosotros debemos hacer un análisis del puesto de trabajo. Que básicamente lo que nosotros buscamos en el análisis del puesto de trabajo es identificar cuáles son las características que tiene que tener la persona que nosotros sumemos al equipo, ¿sí? Nosotros en ese análisis vamos a determinar, por ejemplo, si es para un puesto administrativo, ¿sí? Que tiene que tener un determinado conjunto de conocimientos, ¿sí? Y unas características de personalidad también determinadas, ¿sí? No es lo mismo tener a una persona con un perfil comercial en un puesto administrativo que un administrativo en un perfil comercial, ¿sí? Entonces, esto es importante que ustedes lo identifiquen. A mí me pasa de ver usualmente a personas con perfil comercial registrando facturas. Y eso tarde o temprano decanta, digamos. Es decir, el que tiene perfil comercial odia estar, digamos, aislado. Quiere estar en contacto con la gente, quiere conversar, quiere socializar, digamos, ¿sí? Entonces eso es importante que ustedes lo hagan. Es decir, como les decía, analizar el puesto de trabajo. Básicamente consiste en eso, en identificar cuáles son las características de personalidad que tiene que tener la persona, cuáles son los conocimientos que tiene que tener y, yendo un poquito más allá, cuál es la experiencia que tiene que tener. Como que con esas tres patas, digamos, nosotros podemos llegar a encontrar al candidato o candidata adecuada, ¿sí? Así que, descripción de puesto de trabajo, por un lado, y por otro lado, analizar, ¿sí? Bueno, después tenemos que determinar cuáles son los objetivos que tiene que cumplir el colaborador o colaboradora y la visión, la misión y el propósito del puesto de trabajo. Básicamente es determinar para qué hace la persona lo que está haciendo, ¿sí? Bueno, bien, eso. ¿Alguno de ustedes de acá, de los que tiene personas a cargo, tiene descrito su puesto de trabajo? Usted sí. Yo tengo un ejemplo que por ahí es una falla. Me ha pasado de que por ahí he descrito verbalmente las tareas que quiero que realice y por ahí no quedan grabadas. Y después lo llevé a papel de decir, bueno, esto es lo que quiero que se haga. Okay. Muchas veces se ha perdido esa información o por ahí no se acuerdan de lo que uno les dice que quiere que se haga. Cuando ya llevarlo al papel es como, acá está escrito y... Claro. Claro. Es como formalizarlo, digamos, cuando está en papel. Claro, pero sin saberlo, después fui a... La práctica me llevó a eso. Claro, entiendo. Sí, sí. A mí Adelante. a mí me pasó al revés. Directamente desde un principio, como estoy a cargo de la producción periodística, directamente voy al papel. O sea, no hago diario. No hago diario y Claro. otra cosa que fue la pandemia también. Claro. No se dialoga tanto, sino que se escribe y bueno, se esperan los resultados. Claro. Bien. Pero al revés, digamos. Al revés. Bien, interesante. ¿Y han analizado los puestos de trabajo? Las personas que tienen o han tenido gente a cargo. ¿Han hecho este análisis de ver cuáles son las competencias que tiene que tener? Es decir, las habilidades, la personalidad. ¿Han llegado a ese grado de detalle? ¿No? ¿No? ¿Allá el señor? Y a mí me ha pasado que muchas veces miro currículum para todo personal y me encuentro que a la hora de la práctica nada que ver a lo que dice el currículum. Ok. Conocimiento de PC. Bien. Y por ahí no se aprende la computadora, entonces terminás, no sé, probando hasta encontrar Claro. la persona adecuada.
Al apropiado, claro, al apropiado. Bien. Bueno, yo les recomiendo que... Cecilio iba a decir... En este caso pueden delegar en Argentalentos. Ah, claramente, sí, por supuesto. Gracias, Cecilio. Claramente, sí. Pero los invito a que hagan esta reflexión, digamos. Si ustedes, los que ya tienen personas a cargo, o los que pretenden tener, como la señorita allá atrás, que determinen primero cuáles son las labores que tienen que desarrollar, porque ese es el puntapié inicial para que nosotros después identifiquemos qué rasgos tiene que tener la persona para hacer ese trabajo, ¿no? Ya como les decía, si es una persona que va a estar en ventas, tiene como rasgo de la personalidad, tiene que ser alguien extrovertido o extrovertida, ¿sí? No tiene que tener... ustedes por ahí se darán cuenta, ¿no? Que hay gente que tiene facilidad para hablar en público, para encarar, digamos, y hay gente que no, que prefiere estar como más en el back office, digamos, como reservada, ¿sí? Entonces, los invito a que empiecen al menos a pensar en esta cuestión. Ya con que estemos conversándolo ahora, ya después las neuronas van a hacer su trabajo. Bueno, después una cuestión importante también en esto de la asignación de deberes es trabajar en los procesos y en los procedimientos, ¿sí? Porque a mí me ha pasado de llegar a organizaciones y tienen, por ejemplo, la descripción de puestos, sí, lo que tiene que hacer, pero los procedimientos no están armados, ¿sí? Es decir, cuáles son los pasitos que tiene que dar la persona para poder desarrollar la actividad. Eso es importante también. Porque si yo llego a la organización, ¿sí? Al negocio, y me dicen, bueno, vos tenés que ocuparte de vender, ¿sí? Ese negocio, para vender, seguramente debe tener un proceso para realizar la venta, ¿sí? No sé, supongo... armar en Canva flyers, estoy divagando, ¿no? O vender por Facebook y no por Instagram, ¿sí? O actualizar los catálogos de WhatsApp, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para todo, digamos, debería existir un procedimiento. Si ustedes quieren, digamos, hacer una delegación de manera, ya como les decía, efectiva, ¿sí? Es decir, que la persona sepa dónde está parada, ¿sí? Porque si no, se va a encontrar como, o sea, va a tener por ahí la descripción del puesto y va a ser la persona apropiada porque ustedes hicieron el análisis del puesto, ¿sí? Y contrataron a una persona que reúne los requisitos, pero va a llegar al negocio y bueno, ¿y por dónde arranco? ¿Sí? Entonces, por eso son importantes los procedimientos. Y yo, en mi experiencia personal, ya como les decía, fui gerente administrativo en una metalúrgica. Nos sentábamos, en la oficina llegamos a ser 6 en un momento. Entonces nos sentábamos y practicábamos, es decir, bueno, bien, ¿vos hasta dónde haces? Bueno, yo hago hasta acá. Bueno, bien, y vos seguís de acá hasta allá. Era como una especie de postas, digamos, ¿sí? Entonces yo llevaba la posta hasta allá y ahí la agarraba el otro y seguía y bueno, nada, era como para tener bien aceitada, digamos, el laburo, las fechas, la coordinación básicamente, ¿sí? Bueno, bien, asignación de deberes entonces. ¿Alguna pregunta en cuanto a este componente de la delegación? ¿Sí? ¿No? Avanzo, si no, con lo que sería la autoridad, ¿sí? Bueno, el otro componente de la delegación es la autoridad. Sucede también que está bien descrita la función, digamos, que todo lo demás se da, ¿sí? Pero por ahí el gerente o el encargado o el dueño del negocio tiene una cuestión con la autoridad que más adelante vamos a ver y le cuesta como, digamos, entregar parte de esta autoridad, ¿sí? Como que le cuesta en algún punto confiar en otros, ¿sí? Entonces, la persona que asume el rol, ¿sí? Por ahí está como entre, ¿cómo decirlo? Como dubitativa, digamos, acerca de, bueno, esto es lo que tengo que hacer yo, pero, o sea, como que está dudosa, ¿sí? Entonces es importante que ustedes cuando deleguen, que asignen
la autoridad, digamos, bueno, vos sos responsable de esta área, ¿sí? Y tenés que, a mí, como tu jefe, rendir cuentas por digamos, por estas actividades que te he encomendado, ¿sí? Sería eso, ¿sí? Bien. Y junto con esto de la autoridad, con esto de ceder la autoridad, se asigna cierta responsabilidad ante mí, digamos, como su jefe, su superior, etcétera, por el cumplimiento efectivo de estas labores que le he encomendado, ¿sí? Cuando el negocio empieza a crecer, se da un fenómeno que se llama pereza social. ¿Han escuchado de la pereza social? ¿Sí? ¿Jimena? ¿Sí? A ver, si nos podés compartir, si querés. Bueno, lo que yo pienso que es... A ver, adelante. Capaz que no es lo mismo. Pero sí, cuando se pone antisocial, digamos, el pilar de cualquier equipo de trabajo y bueno, después se distribuye en el equipo de manera negativa porque también se cortan las ideas, el miente y el expresión. Ok. Es lo mismo. Bien, sí. La pereza social es un fenómeno que se da cuando los equipos empiezan a crecer. Que básicamente es, o sea, cuando no están bien determinadas las labores, es decir, cuando esta asignación de deberes no está clara, ¿sí? Y cuando la autoridad no está bien asignada, es decir, que no está determinada y le dijimos a nuestro colaborador, bueno, vos tenés que hacer esto y sos responsable ante mí por esto, por este conjunto de labores, como que este es tu campo, digamos, de acción. Cuando no sucede eso, hay algunas personas como que se ocultan, digamos, detrás de otras, ¿sí? Entonces, básicamente se lo conoce como el que hace la plancha, digamos, ¿sí? Esto empieza a pasar cuando esto no está bien hecho y cuando los equipos empiezan a tener 5 o 6 personas. Porque cuando somos poquitos, cuando somos 2 o 3, digamos, si yo no hago lo que tengo que hacer, se nota, digamos. Tarde o temprano, no sé, si somos 2 y allá la señorita, ¿usted de qué se ocupaba? ¿Nos compartió? Yo Sí. hacía macetas, hacía velas, Bien. digo vender velas de muchas formas. Bueno, bien, supongamos que vos te ocupás de la producción, ¿sí? Y contratás a alguien para las ventas. Si esa persona de ventas, son 2, no hace ventas, te vas a dar cuenta, digamos, porque no va a tener ventas, no va a haber plata, digamos, básicamente. Pero cuando el equipo empieza a crecer, ya como les decía, y yo empiezo a perder empiezo a perder de vista a mis colaboradores, es decir, no los tengo bien identificados, por ahí, digamos, no trabajamos en el mismo horario, ¿sí? Ahí es donde empieza esta cuestión, ¿sí? De la pereza social. Bien, ¿alguna pregunta, duda, consulta acerca de estos 3 elementos? Señor. Mi experiencia Adelante. personal cuando arranqué como emprendedor en mi negocio, que no sabía manejar personal, me pasaba que lo trataba como un amigo o mezclaba una cierta amistad con las directivas de trabajo que tenía que dar. Ajá. Y después se confundía el rol de dueño de negocio Sí. con el personal. Sí. Y entonces, cuando tenía que llamar la atención de que la tarea se tenía que hacer, me decía, bueno, no te preocupes, que la voy a hacer más tarde. Ok. No sé, o sea, la directiva se terminaba transformando en... Claro. Eso fue cuando arranqué, y después bueno, me fui poniendo un poquito más rígido y fui entendiendo de que no era el camino de la amistad en el cual yo tenía que dar la directiva. Claro. Tenía que ser un poquito más. ¿Y cómo haces ahora cuando tenés que asignar una función? La controlo. La controlás. Ok. Bueno, sí, es uno de los elementos necesarios para que la delegación se dé de manera efectiva. Es decir, es necesario el control, digamos,
de algún modo. Hay diversos modos. No la doy por hecho, sino que Claro. trato de dar la directiva y de controlar de que funcione. Ok. Sí, por ahí el control tiene mala fama, ¿sí? Pero es necesario para cualquier tipo de actividad que ustedes quieran desarrollar. Supongamos, empiezan a ir al gimnasio, volviendo a los ejemplos del gimnasio. Ustedes van al gimnasio porque quieren lograr un resultado, ¿sí? No sé, supongamos quieren lograr un cambio físico, ¿sí? Por supuesto que al cabo de 4 o 5 meses ustedes van a querer ver ese cambio físico, es decir, están haciendo un control en ese momento, ¿sí? Entonces el control es necesario para poder acercarnos a nuestros objetivos, acercarnos a los que queremos. Si no controlamos, nosotros podemos definir los objetivos espectacular, estar súper motivados, pero arrancamos, digamos, y no sabemos para dónde vamos. Entonces el control es una función estrictamente necesaria. Bien, volviendo con esto, preguntas acerca de estos elementos. Preguntas sí, preguntas no, si no avanzo. Adelante, por favor. Estaba mal, o sea, yo creo que en una época un chico me ayudaba y lo tenía que controlar también. Pero no sé si me gusta mucho la idea de estar controlando, no hay como una forma. Sí. O siempre hay que estar como. Sí, o sea, ya como les decía, tiene mala fama el control. Y hay formas, por supuesto, o sea, hay formas que son mejores y hay formas que tienen espacio de mejora. Hay formas que para mí son inapropiadas. Por ejemplo, estar encima, digamos. A mí me pasaba en una época que trabajaba en relación de dependencia, tenía un jefe, ¿sí? Yo estaba sentado en el escritorio haciendo mis labores y venía y se me paraba casi encima, ¿sí? Es decir, ni siquiera consideraba mi espacio, digamos, personal, ¿sí? Entonces, esa forma de controlar, o sea, está todo bien, flaco, pero no, claro, o sea, y sí, vos imaginate, sí. Entonces, sí, por favor. Me quedé pensando en lo que comentó el señor, de Ajá. que cuando lideró su emprendimiento, del tema de hacerse amigo con. Sí, Le jugó en contra. sí, Mi adelante. experiencia, yo dirigí un área en un momento de la municipalidad, Ajá. en el cual yo fui 11 años empleada. Ujú. Y de repente me tocó un lugar que era dirigir a mis propios compañeros. Así que también fue complejo, Sí, siendo mujer también, porque era en un área que el 80% eran hombres. sí, Así que fue un gran desafío. Y tuve que usar mucho el tema de control o aparecerme, ok, pero fue el tema de cómo lograr un equilibrio, de ser la compañera a pasar a ser, en Sí. este caso, el que lideraba el lugar. sí. Fue complejo. Sí, este tema porque por ahí en el afán nosotros como líderes, digamos, de que se logran los objetivos, recurrimos a estos mecanismos como de amistades, digamos, que por ahí nos parece que puede llegar a funcionar. No sé, en mi experiencia personal, ya te permito, si nosotros determinamos bien las actividades, determinamos bien los objetivos, podemos ser compañeros de trabajo de afuera de la puerta del negocio, o podemos ser amigos, como tomar una cerveza, jugar al fútbol, etcétera, lo que quieras. Pero acá dentro del laburo, digamos, es necesario que se cumpla esto, que se haga, para que todos podamos vivir del negocio, digamos. Porque si hay alguien que recurre a la pereza social, no vamos a poder vivir del negocio, que es lo que queremos, ¿sí? Por ahí me tocaba coachear en una época a un gerente que era muy amigo del encargado de producción, ¿sí? Y estaba en esta cuestión, ¿no?, del amiguismo. Entonces yo le explicaba a él que él era el gerente del negocio, ¿sí? Era una empresa tenía más de 50 empleados. Así que ustedes imagínense el despliegue de gente. Él era el gerente del negocio, ¿sí? Y si no hablaba seriamente con el encargado de producción, tarde o temprano alguien iba a terminar pagando, digamos, los platos rotos, ¿sí? Por ahí no es muy popular lo que digo, pero digamos, si no se habla con el encargado de producción y esta persona
se ejecuta su labor, digamos, como corresponde, la empresa va a dejar de ganar cierto dinero, ¿sí? Como consecuencia, posiblemente tenga que ajustar los sueldos de sus colaboradores. Y como consecuencia, el producto o servicio que llega al cliente va a ser un poco peor, digamos, ¿sí? Entonces, no sé si me llego a explicar con lo que quiero decir. Si no hablamos con este muchacho o muchacha para que ejecute bien su labor, el competidor, o sea, está tratando de hacerlo mejor que nosotros y de quedarse con esos clientes y de quedarse con esos empleados. Entonces es necesario que nosotros, esto es lo que yo le explicaba a este muchacho, ¿no? Es necesario que hables y que quede claro, digamos, cuál es su función, cuál es su rol acá adentro. Y si no lo quiere hacer, todo bien, amigos como siempre. Seguimos siendo amigos, pero yo necesito a alguien que llegue a, digamos, a desempeñar la función como el mercado lo está demandando, ¿sí? Andrea. Bueno, el problema es cuando tu empleado o la persona que trabaja con vos es familia, también es complicado. Yo tengo a mi hermano que me ayuda a la parte de diseño, todo lo que es computadora, porque yo no soy una, y por ahí al principio le costaba mucho que yo le corrija las cosas. Ok. Porque él tenía una visión, decía yo quiero, es así, y yo decía no, pero fíjate, y era un tema que siempre venía discusiones, digamos, y el enojo, y viste, que no me deja hacer. Claro. Y creo que eso también, ahí cómo lo manejas. Sí. Es, o sea, tu familia también, o sea, es otra cosa de que sea un extraño de afuera. Creo que eso también es complicado y a veces no lo hacemos. Sí, eso le suma complejidad al negocio. Tener no sé, en mi opinión, le suma complejidad tener a un pariente, a una pareja, ni hablar, dentro del negocio es, porque por ahí, digamos, hacer un distanciamiento, digamos, no es posible. Es decir, bueno, adentro del negocio somos desconocidos y, ¿me explico? No sé, para mí, nuevamente, explicando, o sea, que el negocio existe, yo arrancaría por ahí, digamos, como le explicaba a este señor, el negocio existe porque hay un cliente que quiere ese producto o ese servicio, ¿sí? Con el tiempo lo fuimos igual llevando, ahora ya como que tenemos ya la misma sintonía, claro, como que ya hace lo que... Sí. El problema por ahí ahora es con el compromiso de venir los días que venir. Claro, es que, sí. Dice, sí, voy. Sí, te sigo. No, por ahí eso, volviendo a eso, explicarle claramente. Nosotros a este emprendimiento lo tenemos porque hay clientes que quieren nuestros productos o servicios. Y si nosotros no hacemos lo que el cliente quiere, que entre comillas son como nuestros jefes, vamos a dejar de existir. Y todos queremos que este negocio funcione porque vivimos de él, lo queremos, lo creamos desde cero, en tu caso personal. Entonces, explicando así con amabilidad y con respeto, digamos, debería comprender. En ocasiones pasa que no hay caso, digamos. No sé cómo será el caso concreto de tu negocio con tu hermano, pero por ahí pasa de que hay colaboradores que... Desde que empezamos prácticamente, entonces como que no es un empleado, es uno más. Claro. Y bueno, también él quiere crecer, entonces cuando le ponemos, pero hay que, o sea, me tengo que enojar, claro, hacer un desmadre total, para que, o sea, sacudirlo como para que entre claro, en decir, no, bueno, sí, está bien, sí, seguimos. Cuesta un poco más en tu cabeza. sí, siendo familia, a mí me parece sí que es más complejo. Es más complejo porque, digamos, conversar seriamente, por ahí se complejiza, digamos. No es imposible, pero es más difícil. Pero, nada, conversando se entiende la gente, dice el refrán. Y yo nuevamente vuelvo a eso, que a mí me parece que es importante, que está bueno, explicarle
cómo es que, por qué existe el negocio. Explicarle lo del cliente, explicarle de que si no realiza su aporte como corresponde y explicarle que vos estás a cargo de esa coordinación general, ¿sí? Y que entendés, vos debes ser ahí en el negocio la que más entiende al cliente. Entonces vos sos la que tiene la... Por supuesto que puede opinar, por supuesto, porque suma. Pero nada, sí, esas conversaciones forman parte del control que hablamos hace un ratito. Bien, Cecilio. Bueno, adelante, sigo yo con el mate. Gracias, Cecilio. Bueno, bien. ¿Más preguntas acerca de esto si no avanzamos? Sí, adelante. Quiero preguntar, ¿cómo se hace en el caso así que es familia? ¿Cómo se hace en el caso? Sí. Como para que te cumpla con el rol que se le asigna y eso se hace difícil Sí. muchas veces, es el proyecto que tengo en la familia. Sí. Y aunque todavía no está del todo desarrollado, hay pequeñas cosas que vamos haciendo. Entonces, ¿cómo se hace como para que te cumpla un horario? Decir, bueno, hay un cliente esperando, hay que cumplir un horario. Sí. Y se complica. Claro. Sí. Yo vuelvo con lo mismo. Es decir, explicar, digamos, la función social que tiene el negocio. Y no sé, yo en mi caso particular, digamos, lamentablemente, porque siempre abrirle la puerta a un colaborador para mí es penoso, siempre. Porque hay tiempo invertido en ese colaborador, hay capacitación, hay, digamos, no está bueno que se vayan, pero todo bien, si vos no querés formar parte de este negocio, digamos, todo bien, vendrá otra persona, tendré que capacitarla, tendremos que conocernos, etcétera, 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 pero el negocio tiene una función social que cumplir, ¿sí? Y vos tenés que cumplirle a tu cliente. Entonces, digamos, no sé, nuevamente. Que dé lugar a otra persona. Y sí, digamos, por ahí no es muy simpático lo que digo, pero como encargados, como gerentes, como emprendedores, digamos, hay decisiones que son difíciles y que tenemos que tomarlas. Adelante. Y cuesta un montón, es casi como una relación de pareja. A mí me pasó el año pasado que incorporé a 2 personas a trabajar en la producción y, o sea, en el cuerpo me estaba sintiendo mal, que eso fue tipo, date cuenta que estás haciendo todo sola. Claro. Era como que era la única que tenía la camiseta puesta era yo y fue literalmente como dejar una pareja, decir, claro, no me está sirviendo ninguna, me está haciendo mal mentalmente, se veía hasta en las ventas, hasta en la producción, nada funcionaba. Claro. Pero, y después me sentía yo la culpable, por eso estoy acá para aprender a hacer las cosas mejor, pero también es un poco eso, claro, para darse cuenta a tiempo y animarse a hacer un por. Sí, para mí hay que conversar, hay que sentarse, hay que crear el espacio apropiado para hablar. Sí. Sí, yo justo esta semana tenemos un ayudante y yo le dije a mi marido que es mi socio, esta semana tenemos que tener una charla. Sí. Porque hay una pereza, Sí. estamos notando, y está bueno eso que decís, de como a veces decís, ¿cómo voy? ¿Cómo le planteo? ¿Cómo me siento? Entonces está bueno. Claro. Esto que estás diciendo de cómo... Sí. De contar la historia de lo que es el... Y sí, negocio. y sí, y sí, Si sí, vos no sí. te pones las pilas, a mí no me sirve, el negocio se va y no, o sea, tenés que ir vos, me toque yo. Totalmente, va a dejar de existir. Y vos como emprendedora, no, o sea, querés que siga funcionando. Además, ahí hay muchas horas de trabajo, de esfuerzo. Así que sí, por ahí, insisto en esto. No es muy simpático lo que comparto, pero lamentablemente es así. Porque, digamos, ustedes piensen, por ejemplo, en que le están negando la posibilidad a otra persona de que ingrese a su negocio y que tiene, digamos, las ganas, el entusiasmo, el compromiso, las competencias que se ha preparado para servirle a ese cliente, ¿sí? Entonces, conversan, crean el espacio, conversan, se ponen de acuerdo, seguimos trabajando bien, todo bien, espectacular. Nada. Y si no, todo bien, amigos como siempre. Pero, Andrea. Claro, yo también vine hoy porque mi marido, mi hermana, todos me dicen que tengo que contratar a alguien porque me ayuda a pintar. Sí. Porque yo no
no doy abasto para pintar todos los juguetes y hacer todo lo que tengo que hacer. Y me cuesta mucho. Me dice, sí, contratamos a este, me cuesta un montón. Sí. Porque es como que digo, no lo vas a ver, no lo va a hacer, y si no lo hace bien, y si no queda bien, Claro. y le cambia el estilo, y si le cambia Sí. y me cuesta muchísimo. Sí. Que me digan, y aparte de afuera también, porque yo generalmente, nosotros somos un emprendimiento familiar, y por ahí si necesito ayuda o algo, le digo a mi hermana, o a una amiga, o a alguien que yo conozco, y que la puedo controlar también y decir, Claro. pero Sí. es como que una gente que venga de afuera, porque no sé si tengo el carácter como para corregirlo, decirle, no, porque Claro. tengo miedo que se enoje, no sé, eso Sí. que a mí me pasa. Y Sí, está bien. me cuesta mucho el tema de delegar. Sí. Y bueno, de a poquito todas esas competencias, vos como emprendedora de a poco lo vas a ir incorporando. Es decir, como todo, digamos, todo tiene su proceso. Y hasta que incorporás, digamos, esas herramientas para poder conversar, crear el espacio, perder el miedo a que el otro se enoje, etcétera, todo eso son competencias que vos tenés que ir sumando, digamos, a tu activo para llevar adelante tu gestión, digamos, tu negocio. La última y avanzamos. A mí me pasa cuando yo tengo mi marca de muebles y aparte tengo el estudio de interiorismo. Con el estudio de interiorismo me es mucho más fácil delegar. O sea, no contrato gente para trabajar todos los días conmigo, pero sí delegar tareas. Ok. Y me es mucho más fácil. O sea, Ok. hacer los planos, hacer los planes. Empiezo yo, lo puedo hacer, pero delego, si no, no podría lo importante. Pero me cuesta mucho delegar En el otro negocio. En el tuyo, ese es personal, digamos. Ese me cuesta horrores porque no lo entienden, o sea, yo Claro. lo parí, entonces como que cuesta Claro. soltar eso. Sí, sí. Y está mal porque no lo dejo crecer también. Claro, sí, no, impedís el crecimiento, sí. Pero con el otro no me cuesta. Sí. Me Sí. mucho más fácil. Sí, bueno, yo te recomiendo que arranques por acá, digamos. Después, si quieren, la presentación se la paso a Lisette. Y bueno, avanzamos un poco. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Con lo que venimos conversando? Bien, ok. Bueno, bien. Hay una cuestión importante acá como uno de los elementos, es que implícita a la asignación de la autoridad hay algo de responsabilidad, ¿sí? Que tiene que asumir el delegado, digamos. Pero la responsabilidad final nunca se delega, digamos. Ustedes piensen, por ejemplo, en que hay un trabajo que salió mal, ¿sí? Y viene el cliente a reclamarles a ustedes, ¿sí? Ustedes no le pueden decir, no, mi hermano hizo mal, pintó mal, digamos. Ustedes siguen siendo responsables ante el cliente, porque el cliente los contrató a ustedes, no lo contrató al hermano, al marido, al colaborador, ¿sí? Ustedes contrataron al colaborador. Entonces la responsabilidad final, digamos, no se delega. Señor, ¿usted quería decir algo? ¿No? Ok, bien. Entonces, eso, bien. Eso es lo que pasa porque yo, por ejemplo, en las redes todo sale mi cara. Y Ok. cuando voy nosotros somos feriantes también, y cuando voy a la feria, pasan así y dicen, ay, yo le compré a ella, ay, yo te compré. Y por ahí el que va a la feria y vende es mi marido y dice, pero ¿por qué te dicen que te compran a vos y lo vendo yo o me lo compraron a mí? Claro. Bueno, y eso también es el caso, porque si algo no está bien, Sí, sos vos la cara del negocio. la que falló, la que me dio mal Y es sí. fea. Sí, ni hablar. Bueno, ese es el miedo también. Claro. Sí. Bueno, bien. Entonces, avanzamos un poquito más y pasamos a los estilos. Los estilos de delegación. Estos estilos de delegación, digamos, como que todos los estudios que se han hecho sintetizan en estos cuatro estilos de delegación. El estilo de delegación está relacionado, por un lado, con la persona que delega, con la personalidad de la persona que delega, ¿sí? Por otro lado, con la personalidad del delegado, es decir, con la personalidad
de la persona que recibe las labores, ¿sí? Otro elemento que configura el estilo, digamos, es la cultura de la organización, ¿sí? Y la situación que impera en el momento de hacer la delegación. Como que esos 4 factores, digamos, configuran el estilo, ¿sí? Hay uno de los estilos que es el yo supremo, así se lo denomina. Este estilo de delegación se caracteriza, o sea, vamos a hablar del gerente o del dueño del emprendimiento, ¿sí? Se caracteriza porque digamos, está como reticente esta persona a delegar, ¿sí? Le cuesta delegar, básicamente. Entonces, ustedes fíjense que la comunicación, ¿sí? Como muestra el modelo, es escasa, ¿sí? O sea, básicamente le cuesta mucho delegar, no quiere delegar, entonces contrata o busca a una persona para delegar las actividades y como que está ahí, está dubitativo, dubitativa, ¿sí? Entonces comunica poco lo que tiene que hacer, ¿sí? Y las labores que delega controla de manera detallada, es decir, está encima, ¿sí? Como me pasaba a mí en mi caso particular, que tenía encima a esta persona le costaba delegar, ¿sí? El delegado, es decir, la persona que asume la función, tiene poca capacidad para tomar decisiones, porque ahí hay una cuestión con la autoridad, ¿sí? La persona que delega no le otorga la autoridad para que tome decisiones, ¿sí? Y el delegado tiene poca o nula responsabilidad, ¿sí? Es decir, básicamente la persona que delega confunde la delegación con una asignación de tareas, ¿sí? O sea, entiende que está delegando, pero en realidad lo que está haciendo es decirle concretamente, bueno, vos tenés que ir a hacer un depósito bancario, ¿sí? O sea, confunde lo que es la delegación, que ya vimos que es un poco más compleja, con la asignación concreta de, como les decía, de labores, de tareas. Bien, después hay un estilo que es un poquito, si se quiere, mejor, ¿sí? En el que la comunicación mejora la anterior, pero de todas maneras sigue siendo parcial, ¿sí? Es decir, como que va informando acerca de las labores, acerca del puesto de trabajo, de manera, como que va alargando de a poquito, ¿sí? Lo que tiene que hacer el delegado. El control es un poco menos estricto que el anterior, ¿sí? La capacidad para la toma de decisiones del delegado es escasa, tiene alguna capacidad para tomar decisiones, pero no mucha. Y la responsabilidad también es escasa. Ustedes fíjense que es como un continuo, digamos, del jefe muy autoritario, que no confía en los demás, que le cuesta delegar, nos vamos arrimando como al más democrático, si se quiere, ¿sí? Tenemos a la tercera, como posibilidad de estilo de delegación, en el que la comunicación es amplia, que es como debería ser, ¿sí? Es decir, llega el delegado, la persona que va a asumir la función, nosotros tenemos nuestra descripción de puesto de trabajo bien armadita, nuestros procesos, nuestros procedimientos, los objetivos, la visión, la misión del puesto. Nos sentamos con esta persona y le explicamos cuáles son sus labores, ¿sí? Cuáles son los procedimientos, cuáles son los procesos que tiene que llevar a cabo, ¿sí? Es decir, le hacemos la inducción que se conoce. El control es permanente, pero de gestión, es decir, es un control por resultados. Nosotros, al determinar los objetivos que tiene que cumplir la persona, podemos, controlar si se verifica o no, si se cumple o no lo que nosotros le hemos planteado que tiene que hacer, ¿sí? Se le otorga autoridad, ¿sí? Entonces la capacidad para tomar decisiones es amplia, ¿sí? Puede decidir sobre ese
espacio que le han asignado, ¿sí? Y la responsabilidad es compartida. Ya como le explicaba, el delegado tiene cierta responsabilidad ante mí por el cumplimiento de manera eficaz de las labores y yo ante el cliente, digamos, por el producto o servicio que le estoy prestando. Bien, y la última posibilidad se da en estos jefes que son como más despreocupados, digamos. Me trae, digamos, recuerdo a este jefe de que les comentaba hace un rato, que, bueno, en particular este muchacho estaba como que no le importaba, digamos, este amigo que yo les decía del jefe, ¿sí? No le importaba cómo sucedían las cosas, ¿sí? Entonces, cuando entraban personas nuevas, bueno, tenía esa cuestión tenía facilidad para conversar con los demás, ¿sí? Pero conversar de la vida, digamos, no de las labores. Entonces, en ese caso, la comunicación acerca de las funciones era nula, ¿sí? Se hablaba de la vida, del rugby, del fútbol, etcétera, pero del laburo poco y nada, ¿sí? El control que realiza este estilo, digamos, es de hechos, es decir, bueno, hice la labor yo como delegado y me controlan el resultado final. Y si está mal, digamos, se enojan conmigo, ¿sí? No es un control de gestión. El control de gestión lo que va haciendo es, va controlando permanentemente objetivos, resultados, y de ese modo se va corrigiendo si hay algo que no corresponde, ¿sí? En este caso se controla el final y si está mal, se arma, digamos, ¿sí? Bien, la capacidad para la toma de decisiones es total. El jefe está totalmente desentendido de las labores, digamos, ¿sí? Bueno, bien, vos hacés eso y yo sigo con mi vida, digamos, ¿sí? Y la responsabilidad del delegado es total también, ¿sí? Así que los que tienen personas a cargo se sienten identificados, si es que quieren compartir, con alguna de estos estilos. Quizás se sienten identificados con el yo creo, quizás con el yo supremo, ¿sí? Bueno, nada. Dejo abierta ahí la pregunta. Sí, adelante. Yo tengo una mezcla de los dos últimos. Ok. En que parte delego todo y otra parte que gestiono. Ok. Sí, bien. Ahora vamos a ver un modelito de Hersey y Blanchard que, digamos, por ahí es apropiado delegar todo, ¿sí? Depende, según lo que dicen estos señores, del delegado, es decir, de la persona que asume la función. A ver si sigue eso. Sí, bueno, Hersey y Blanchard, ¿conocen esos autores? ¿Han escuchado alguna vez? No. Bueno, bien, son dos yanquis. Bueno, ellos estudiaron esta cuestión, ¿sí? Y bueno, armaron este modelito para sintetizar. Básicamente, lo que exponen que hay que hacer, hay que identificar en el delegado, es decir, en la persona que va a asumir la función, cuál es su estadio en cuanto a el conocimiento, en cuanto a las competencias que tienen para hacer la labor. Es cuando tomamos a una persona y es aprendiz, ¿sí? Y el aprendiz no sabe, no tiene ni la más pálida idea que, digamos, de lo que se trata, ¿sí? Entonces estos autores lo que dicen es que ahí hay que dirigir, es decir, hay que estar bien cerquita del colaborador, ¿sí? Y acompañarlo, ¿sí? Comunicar la tarea, apoyarlo, estar ahí, digamos, ¿sí? El segundo estadio es en el que el colaborador ha madurado un poquito, sabe un poco más y ya ahí como que es consciente, o sea, sabe que hay una cantidad de cosas que desconoce, ¿sí? Es como un estadio superior, si se quiere, al anterior. Ya
conoce que no sabe, digamos, conoce que no tiene idea de las labores. Entonces, en ese caso, hay que seguir acompañando a la persona, ¿sí? Y hay que explicarle las razones, en el primero como que hay que hacer más directivo. Es decir, vos tenés que hacer esto, ¿sí? Esto es lo que dicen los autores. Vos tenés que hacer esto, no sé, hacer un depósito bancario. ¿Y cómo se hace un depósito bancario? Bueno, tenés que ir al cajero y en la pantalla te va a decir registrarse, etcétera, poner la tarjeta, ¿sí? Bien concreto. En el segundo, hay que seguir acompañando, ¿sí? al delegado y ya ahí empezar a explicar como las consecuencias y las causas de la labor que tiene que desarrollar. Ya está como más maduro o madura, ¿sí? En un tercer estadio, sostienen estos autores que hay que participar. Es decir, está más maduro que en el estadio anterior. Entonces, en este caso, hay que empezar a abrirle el espacio al colaborador para que participe, para que tome decisiones, ¿sí? Empezar como a, si se quiere, como a independizarlo. O sea, es análogo esto con la relación entre un padre y un hijo, ¿sí? Yo no soy padre, no sé cómo será ser padre, pero es la analogía que utilizan estos señores, ¿sí? Es decir, a medida que van creciendo los hijos, es necesario como ir quitándole el brazo y que empiecen como a tomar algunas decisiones por su cuenta, ¿sí? Y el último estadio es en el que ya no me tengo que meter, digamos. La persona está tan capacitada que sabe más que yo, ¿sí? Sabe más que yo, que soy el jefe. Entonces, en ese caso no le puedo ir a decir cómo tiene que hacer el laburo, ¿sí? Por ahí a mí me ha pasado y he visto de jefes que pretenden decirle a algunas personas que tienen mucha experiencia cómo tienen que hacer el trabajo. Y por supuesto que la relación se pone áspera. A mí me pasaba, por ejemplo, trabajé en un lugar que estuve en relación de dependencia, hacía ya tiempo que estaba, y me decían cómo tenía que hacer los cheques, por ejemplo, que es una labor súper rutinaria, algo, digamos, de todos los días, hay como hacer un depósito. Entonces, cuando estamos en esa situación, ustedes fíjense que la situación, el momento, la madurez, digamos, del colaborador, tienen que tenerla en cuenta. Como en su caso, por ejemplo, lo voy a utilizar de referencia, estimo que debe tener algún colaborador, no sé, cuéntenos un poquito. ¿Hay alguien que enciende las máquinas? No sé. A usted sí. ¿Sobre qué? ¿Tiene colaboradores? Sí. Alguno de sus colaboradores elija y dígame qué hace. Bueno, uno de los colaboradores, que es el encargado, tiene la apertura del negocio, Ajá. pone en funcionamiento la electricidad, Ajá. prende la PC, Ok. las planillas de trabajo, Ok. controla que esté todo en óptimas condiciones para arrancar a trabajar y mucho más. Ok. ¿Y tiene más colaboradores usted? Sí, 6. 6. Ok. ¿Y hay alguien que ayuda con el lavado de los autos? No, Ok. son otros servicios, solamente es la atención al cliente. ¿Y qué hacen los demás? La misma tarea, pero en distintos horarios. En distintos horarios. Ok. Estimo que estaría de más que usted vaya y le indique a esta persona cómo tiene que encender la computadora, digamos. Cómo tiene que hacerlo. No qué tiene que hacerlo, sino cómo. O sea, esa persona ya sabe encender una computadora. Por algo está en el negocio, usted la contrató, ¿no? O cómo encender las luces del establecimiento. O sea, va a estar de más. No sé si me explico. Que usted vaya y le diga, bueno, mira, esta luz se enciende de acá, esta perilla de acá. ¿Me explico con lo que quiero decir? Claro, pero a veces cuando es de noche y están luces apagadas. Sí, ahí es el qué. Claro. El cómo la persona lo... Sí, adelante. Sí, estaba escuchándote que el caso de mi esposo, A ver. que terminó un año de licencia con estrés, Ok. con picos de presión y todo, 38 años trabajando en la planta, siempre en el mismo lugar, que me encanta ese trabajo. Llegó, como decías, un jefe nuevo, muy joven, y que bueno, sí, venía con todos sus estudios, universitarios, todo, y de repente a darle órdenes, no a decir, mira, me parece que tendrías que hacer así, a darle órdenes
de hacer Claro. el trabajo según a ese jefe le parecía. Claro, Pero mi esposo, que estaba ahí dentro, sabía que no iba a resultar ese trabajo. Usted le explicó, mirá, esto así, así. No, yo soy el jefe, vos tenés que hacer lo que yo digo. claro, Bueno, no, bueno, la cuestión que después otro compañero se mirá, hacerle caso. Porque mi esposo que le explicó, se va a fallar la producción, son toneladas que se pierden. Claro. No lo van a hacer. Y son muchas horas de trabajo, bueno. Entonces, se dijo al compañero, haz lo que te dice. claro, Si viene con esas órdenes, haz lo que te dice y se va a dar cuenta claro, que vos ya sabés y que él no sabe y que tiene que aprender. Y bueno, mi esposo terminó con picos de presión, con hemorragia, nasales, todo ahí, porque falló la producción. Y él Claro. se sentía culpable de fallar la producción. Le digo, no fuiste culpable vos hiciste lo que tu jefe te pidió. claro. Entonces Sí, sí. decía, pero yo sé que es así, me dice, ¿por qué le hice caso? Y bueno, le digo, Claro. es todo... Sí, ese gerente seguramente no conocía este modelito. Es muy difícil. Sí, sí, por ahí otro ejemplo como que también queda claro es como que un director de un hospital vaya y le diga al médico cómo tiene que operar, digamos. ¿Sí? En ese caso, la delegación es absoluta, el director lo único que hace es dirigir el hospital. No se va a poner a decirle, che, no, vos tenés que cortar acá y coser acá, supongo que en el caso de que haya que coser, ¿no? Bien, pregunta sobre este esquemita. Es un esquema sencillo, sí, adelante. Y actualmente se aplica, digamos, en empresas o en emprendimientos, digo, esto de tener líderes con conocimiento, digamos, es lo básico de cómo se va a dirigir también. ¿Actualmente se aplica o directamente no? O sea, interpreto que vos querés preguntarme si El los... modelo se ha aplicado, digamos. Sí, esto se enseña en las escuelas de negocio, es como moneda corriente, digamos, es como el FODA. No sé si conocen FODA, bueno, es el caballito de batalla, digamos. Bueno, este es el caballito de batalla para los que están a cargo de personas. Depende del rubro y todo. Sí, lo que pasa es que es un modelo súper, digamos, es como... General. Claro, es como el FODA, digamos. El FODA vos lo aplicás en tu vida personal, en una empresa, en tus estudios, etc. A mí me pasó, digamos, viendo algo personal, me pasó entrar en el equipo de trabajo hace un par de años atrás, también con personas con mucha más experiencia periodística, en edad, todo, yo venía como nuevita, recibida, y me mandan a mí como productora general de toda la programación, digamos, que eso implica un montón de responsabilidad, porque como que tenés que sí o sí delegar y también aplicar el liderazgo puntualmente. Claro, Y bueno, a mí me sirvió mucho aplicarlo sin saber esto, porque esto no me lo enseñaron en la universidad, en la rama periodística. Sí, no, claro. Y bueno, también me sirvió mucho enseñar, o sea, no ponerme en competencia, ujú, sino que poniéndome más a la par de Claro. mis compañeros y enseñarlo, porque hay las nuevas metodologías claro, de periodísticas, digamos. Claro. futuristas, Nuevas formas de hacer, digamos. Claro, Claro. nuevas formas de hacer. Sí, 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 Y me sirvió más eso. claro. Sí, sí, sí. Sí, bien. Bueno, gracias por compartir. Bueno, más preguntas, cuestiones que quieran traer relacionadas con este modelo. Bueno, bien. O sea, que exista el modelo no quiere decir que los que tienen gente a cargo lo conozcan. ¿Sí? Eso es harina de otro costal. Sí. ¿Sale estas imágenes en el grupo? Sí, sí, sí. Después les digo a Alice que se las pase. Bueno, bien, estamos medio cerca de la hora. Estos son, sin pretender, digamos, que sea una receta, ¿sí? Pero son algunos de los pasos para delegar, ¿sí? Para hacerlo de manera efectiva, ¿sí? Predisposición para delegar, ¿sí? Es decir, el delegante, digamos, la persona que tiene que delegar, tiene que querer delegar, ¿sí? Como puntapié inicial. Y esto de querer o no querer delegar está un poco relacionado con la confianza, ¿sí? Es decir, hay personas que por sus experiencias, por sus modelos mentales, como que son desconfiadas, ¿sí? Han tenido experiencias que, digamos, que ha hecho que se configuren de ese modo,
¿sí? Entonces como que les cuesta confiar en otras personas. Entonces la confianza es como el puntapié inicial, ¿sí? Para poder delegar, ¿sí? Confiar en los demás, ¿sí? La confianza, por supuesto, que se construye, no es de un día para el otro, no es que yo voy a confiar en vos porque sí, digamos. Hay como una predisposición por mi modelo mental, por mis experiencias, a confiar más o a confiar menos, pero de todas maneras como que la confianza se debe ir, digamos, como creando, digamos, como generando. No sé, ustedes van a confiar en lo que yo diga si solo así cuando vayan a aplicar esto les sirva. Si no les sirve esto, van a dejar de confiar en mí y no van a venir más. Pues en asumir riesgos, ¿sí? Esto está relacionado con esto de que el otro en el que delegamos la actividad es posible que se equivoque, ¿sí? De que cometa errores, digamos, que es totalmente común y normal y nada, y está bien que pase, porque nosotros a través de esta dinámica podemos ir corrigiendo la labor, digamos, y digamos como acompañando al delegado, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener la capacidad de aceptar que el otro se equivoque, ¿sí? Determinar qué se va a delegar, que ya lo hemos visto en este rato. Cuando digo determinar qué se va a delegar es la descripción de puestos, los objetivos, los procesos, los procedimientos, a quién se va a delegar. Eso está relacionado con el análisis del puesto que les decía, ¿sí? Identificar la persona apropiada, digamos, para esa función. Bueno, después comunicar la tarea, ¿sí? Es decir, reunirse con la persona y conversar acerca del laburo, cuáles son los objetivos, qué es lo que tiene que hacer este proceso de inducción que se conoce con esa terminología. Conceder la autoridad, ¿sí? Es decir, determinar el espacio en el cual va a tener, digamos, injerencia para tomar decisiones, para hacer, etc. Ayudar, que sería básicamente acompañar en el proceso, y establecer un sistema de monitoreo, que ahí, bueno, como que las dos técnicas que son verbales es el feedback y no sé si conocen, feed forward, que es una técnica como innovadora, que consiste básicamente en la indagación. El feedback es básicamente, me reúno con el colaborador y creo el espacio apropiado, ¿sí? En lo posible tiene que ser un espacio de confianza. Te miro a vos porque tenés que tener la conversación, ¿sí? Un espacio de confianza. Y nada, y básicamente vos les vas a decir, che, mirá, nosotros lo que esperamos, lo que pretendemos de tu rol, no de vos como ser humano, de tu rol, ¿sí? Es esto, y lo que estamos viendo es que nosotros esperamos esto y estamos obteniendo esto. Pretendemos que, digamos, tu desempeño se aproxime a lo que nosotros esperamos, más o menos. Bueno, eso sería como un feedback, ¿sí? Y la otra técnica consiste básicamente en preguntarle a la persona cómo ve su desempeño en el negocio, ¿sí? Y qué haría para mejorar. O sea, ahí lo encaras distinto. Es decir, vos no le decís lo que está mal, sino que invitás a la persona a que reflexione acerca de lo que podría hacer para mejorar el laburo. Es como otra forma distinta de encarar y nada. Menos agresiva, totalmente. Porque uno no quiere que el otro se enoje. Uno quiere que el otro comprenda digamos, lo que está pasando y que me comprenda y que se ponga al lado y vamos luego para adelante, básicamente. Entonces, por supuesto que no queremos que se enoje, queremos que entienda, que reflexione y que al otro día venga y se ponga a la 10, digamos, nuevamente. Bien. Y
como última variable la evaluación de la delegación, ¿sí? Que ya hablábamos que era de gestión, como que la apropiada, ¿sí? Como que ir permanentemente mirando que se vaya acercando al objetivo que nosotros determinamos en la descripción del puesto, ¿sí? Bien, bueno, eso es lo mismo, básicamente, pero más lindo, como más esquemático, si se quiere. Bueno, ¿por qué no se delega efectivamente? Bueno, ahí hay algunas de las razones por las cuales no se delega efectivamente. Miedo, tendencia a la concentración, necesidad de ser visto, desconfianza, no hay tiempo para capacitar. Por ahí pasa que los emprendedores en general están como muy metidos en la producción, ¿sí? Y llega uno nuevo y bueno, que entre y medio que se arregle, digamos, de a poco va a ir aprendiendo. Bueno, eso. Y priorizar lo operativo, ¿sí? Algunas de las razones que, digamos, por las cuales no se delega a ustedes lo deben experimentar. Bien. Bueno, bien. Ok. Hay una cuestión, bueno, de estos de los vicios de la delegación que me parece interesante como traer, que es la delegación inversa, que es un fenómeno que se da cuando el colaborador le asigna labores al empleador, digamos. Nosotros contratamos a un colaborador y como que el colaborador hace lo necesario para que yo interprete que no sé, entonces mi jefe viene y hace el trabajo. Eso se puede ver en muchas organizaciones. Me pasaba con unos muchachos que se dedicaban a la construcción, 3 hermanos, y siempre los cargábamos porque tenían 4 o 5 colaboradores y ellos mismos hacían los pozos, ellos mismos levantaban la pared y los colaboradores, por ejemplo, iban a hacer las compras, ¿sí? O llevaban el mate, inclusive. Ahí se da la delegación inversa, ¿sí? Es decir, yo le hago entender a mi jefe que no estoy lo suficientemente preparado y mi jefe por diferentes razones no me invita a salir del negocio, ¿sí? Y bueno, y así se da la dinámica, digamos, y así fluye, ¿sí? Bueno, bien. No sé cómo venimos hasta acá. Gracias por venir. Gracias. Tenemos un ratito más, unos minutitos. Si ustedes quieren, podemos tocar un poquito esto de los actos lingüísticos fundamentales. Y si no, lo pueden ver se los comento brevemente, si les parece. Básicamente, esto viene a complementar lo de la delegación, ¿sí? Actos lingüísticos fundamentales. Eso está relacionado con el pedir y con el ofrecer. En la dinámica, digamos, cotidiana de un negocio, es necesario pedir y ofrecer, digamos, para que las actividades se lleven a cabo, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí muy importante en que tenemos que aprender básicamente a pedir y tenemos que aprender a ofrecer. Porque ahora cuando nos metamos en esto un poquito, van a ver que para pedir hay elementos para que se configure el pedido, que si no, no es un pedido efectivo. Y hay elementos para que se configure la oferta, que si no, no es oferta, ¿sí? Es decir, ya como les decía, con el caso de la torta, con los pedidos también. Tiene algunos elementos y si no tiene todos esos elementos, no se da el pedido. Bueno, acá dice que un pobre empleado se acerca a la oficina del jefe y le dice: disculpe, señor gerente, hace 6 meses que no cobro. Y el gerente le responde: está disculpado, ¿sí? O sea, evidentemente el tipo quería cobrar, ¿no? Pero lo que le pidió fue que lo disculpe, ¿sí? Entonces, en función de esto, es que les traigo esto de los... POP es promesa, oferta y... Promesa, oferta y pedido. Así es. Sí, o sea, las ofertas y los pedidos básicamente son promesas. Bueno, bien. Vamos a pasar la actividad. ¿Para qué pedir? Pedir baja el nivel de sufrimiento, ¿sí?
permite avanzar en nuestros proyectos, trabajar apoyándonos en otros, ahorrar tiempo, ahorrar esfuerzos, para coordinar acciones y ser efectivos en trabajos y tareas. Básicamente, para eso sirve pedir, ¿sí? Por ahí hay personas que sus características personales le impiden pedir, ¿sí? Les cuesta pedir, ¿sí? Como hay personas a las que les cuesta ofrecer también. Entonces nosotros podemos empezar a utilizar esto del pedir para obtener estos beneficios, ¿sí? Elementos de un pedido. Por un lado, tenemos la aceptación de mi necesidad, es decir, darme cuenta que tengo una necesidad que no estoy pudiendo satisfacer por mi cuenta, ¿sí? Y una vez que identifico eso, tengo que determinar las condiciones de satisfacción claras, precisas y detalladas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del ejemplo este de acá, del empleado, el tipo sabía, digamos, lo o sea, su necesidad era que no tenía plata, pero no pudo formular de manera clara, precisa y detallada el pedido, ¿sí? Así que... No lo completo. Claro, exactamente, no pudo pedir de manera efectiva. Así que bien, tenemos el factor tiempo involucrado. Siempre es necesario cuando pedimos determinar para cuándo queremos lo que estamos pidiendo, ¿sí? Porque ustedes imagínense que pidan algo y lo dejen sin el factor tiempo involucrado. Por ejemplo, en el caso anterior, volvemos al caso del empleado con su jefe, que haga el pedido de manera clara, precisa y detallada, pero que no le diga y quiero una respuesta o necesito una respuesta para mañana, ¿sí? En ese caso, digamos, el jefe puede seguir sin pagar, ¿sí? O sea, me hiciste el pedido claro, preciso, detallado, la necesidad que estás teniendo está perfecto. O sea, no llegas a fin de mes, hace 6 meses que no te pago, etcétera, pero no me pedís una respuesta con el factor tiempo involucrado. Bueno, el otro elemento es el receptor del pedido y el para qué de la persona que pidió. Es decir, dar una razón de por qué estoy pidiendo lo que pido, ¿sí? Por ahí pasa con muchos jefes y con muchos gerentes que piden cosas sin dar razones, ¿sí? Sí, yo necesito que hagas esto. Y se acabó, digamos, ¿sí? Dar razones, argumentar el para qué, ¿sí? Para qué estoy pidiendo, a la persona que recibe el pedido le da un marco, es decir, para poder comprender un poco mejor la necesidad del otro, ¿sí? Entonces el para qué es importante que lo empiecen a tomar en cuenta si es que hasta el día de la fecha no lo aplican, ¿sí? Van a ver que el colaborador tiene una disposición distinta cuando nosotros empezamos a decir, sí, mira, necesito esto, esto y esto, por esto, por esto y por esto, ¿sí? Bien. Respuestas posibles a un pedido. Nos pueden decir que sí, nos pueden decir que no, nos pueden pedir aclaración, nos pueden decir, o sea, se pueden comprometer a comprometerse en otro momento con nosotros o negociar las condiciones, ¿sí? Por ahí no pedimos por miedo, ¿sí? A lo que nos van a decir, pero estas son todas las posibilidades, que sí, que no, así que eso. Bien, y lo mismo con ofertar, ¿sí? Transmitir y compartir habilidades, abrir posibilidades para uno mismo, esas son las razones, digamos, ¿sí? ¿Para qué ofertar? Ofrecerse en el mundo, mostrarse, otros nos tengan en cuenta, generar oportunidades, demostrar amor, caridad a quien ofertó, ¿sí? Esas son las razones para ofertar. Y básicamente son los mismos elementos que en el pedido, ¿sí? Un oferente, las condiciones de satisfacción, el factor tiempo, nuevamente, que es un elemento que yo veo que generalmente falta. Cuando pedimos o cuando ofrecemos, falta el factor tiempo. Y un receptor de la oferta, ¿sí? Y esas son las respuestas posibles a una oferta. Que nos digan que sí, que no, que nos pidan aclaración,
compromiso de contestar en otro momento o negociar las condiciones. Bueno, eso sería todo. Gracias por acompañarme hasta acá.